En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Le dio el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendijóme en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy mal consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. El Señor Jesucristo nos bendiga a todos en gran manera. Muy buenas noches, amados hermanos, preciosa novia de Cristo, queridos amigos que están en la sintonía ahora mismo, que vendrán después, que vendrán mañana. Deseo para todos la bendición del Dios Todopoderoso, de nuestro eterno Dios, nuestro Señor Jesucristo. Les saluda el hermano Eliseo Pinto Fajardo, conocido aquí en las redes sociales como Chaito Feliz de Cristo, porque soy de él, gloria a Dios. Origino todos los lunes a esta hora, a las 9 de la noche, desde Cali, Colombia. Sí, señor, con el único ánimo de que cada tema que se toca aquí sea de bendición para vuestras almas, que sea una ayuda para vuestras almas. Ese es nuestro interés profundo. Ya tenemos 30 de septiembre del 2024 y estamos agradecidos con el Señor porque hasta aún estamos aquí para alabar y glorificar su santo nombre. Ayer tuvimos la Santa Cena, tuvimos goces eternos, cuando podemos congregarnos y poder testificar que tenemos la victoria en Cristo y entonces cenamos y nos gozamos con los hermanos allí en comunión con el Señor y con nuestros hermanos. Es una gran bendición, de verdad que sí. Bien, también escuchamos ayer el tema referido por nuestro hermano José, llave a la puerta. Es un tema que uno cree que es muy sencillo, pero es muy profundo. Y muchísimas cosas anotamos, aprendimos, pero entre ellas es que hay una llave, es una llave de fe que debe ser manejada por una mano. Una mano maneja esa llave, una mano de fe manejando una llave de fe. Se necesita una mano. Pero hay algo muy sencillito que definitivamente parece que se pasa por alto, pero es que el pestillo, un pestillo que se trabe, que se ponga mal en el camino entre la cerradura y la llave, no deja ni abrir ni cerrar. No deja ni abrir ni cerrar. Y es una enseñanza profunda, porque que Dios nos libre a nosotros de ser ese pestillo que nos atravesamos y ni entramos ni dejamos entrar.
Que Dios nos guarde de esas cositas. Muy bien. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Amén. Eso es Salmo 19, 14. Salmo 19, 14. El gran rey David, expresando estas palabras que las hemos convertido en cántico. No olvides, Salmo 19, 14. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Diga conmigo, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Amén, amén. Salmo 19, 14. Aleluya. Esto está más dulce que la miel. Saludos a los que están llegando a sintonía. Carlos Castro Espinosa, Dios lo bendiga. Jorge Solano, Janet Zapata, Iván Núñez Peñaranda, Josué Torres, Dios lo bendiga, mi santo hermano. Lo he visto recorriendo varios países a nuestro hermano Josué Torres con su ministerio de predicación y alabanza musical, divirtiendo, gozándose con la novia de Cristo alrededor del mundo. ¡Qué glorioso! Para mi hermano Josué, Dios lo bendiga. A la distancia, donde quiera que se encuentre mi hermano y a su amada esposita, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo grandemente en vuestro ministerio. También voy a enviar un saludo muy, pero muy especial esta noche a una preciosa joya de la corona de Cristo, que desde los principios fue nuestra gran ayuda espiritual, lo sigue siendo aún, una preciosa hermana que se llama Enid González, como una preciosa madre, que nos tuvo mucha paciencia cuando comenzamos este mensaje, porque veníamos de la denominación todos locos, parecíamos potrillos, cervatillos locos, corriendo para allá y para acá. Gloria a Dios. Nuestra hermana Ni González, Dios la bendiga, mi preciosa hermana. Y si ella no está viendo el programa, que alguien por favor me le haga extensivo el saludo. Muy bien. A mi madrecita Rosita, allá en España, Rosita Fajardo, mi preciosa madrecita. A nuestra hermana Marta, que está de cumpleaños, Marta de Pinto, Dios me la bendiga grandemente. Y a todos los que están cumpliendo años, el Señor Jesucristo les dé una gran, y les siga dando una gran bendición todo el tiempo, hasta la venida de Cristo. Bueno, muy bien, sin más preámbulos, aquí en la parte de abajo está saliendo aquí en el banner, está saliendo la dirección del lugar de reunión aquí en Cali. Aquí tenemos un lugar de reunión, Tabernáculo Cali, la Voz de Dios. Y si usted no tiene dónde reunirse, dónde congregarse, pues está cordialmente invitado. Acuérdese cómo le estoy diciendo, ¿no? Si usted no tiene dónde reunirse, dónde congregarse, entonces lo invitamos. Si usted tiene dónde congregarse, quédese ahí. Si se siente bien ahí, quédese ahí. Siga adelante con el Señor. Muy bien, por ahí aparece también la hermana Dilneia Cuña. Dios la bendiga grandemente. Bien, a todos los hermanos que nos saludan, que mandan mensajes aquí a través de este aparatico en los comentarios, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por comentarios. Recuerden que siempre los comentarios van a ser, debemos respetarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Como el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo preguntaba al apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Pedro, ¿me agapao? ¿No? ¿Qué quería decir? O sea, con el amor de Dios, agapao.
Agapao es el amor de Dios. En el griego creo que es. En griego, bueno, en uno de esos idiomas, agapao es el amor de Dios. Y le preguntó 3 veces y a la tercera vez él se acuerda que había negado al Señor Jesucristo, entonces no le dijo agapao, y no te fileo. Ay, Señor Jesús, porque ya de tanta preguntadera del Señor, él se sintió inseguro porque como ya le había negado, el Señor le había dicho que antes de que el gallo cantara, él ya lo había negado 3 veces, entonces ya estaba un poquito él como, estaba un poquito inseguro. Sin embargo, el Señor, al ver la inseguridad de Pedro, le dijo, en una ocasión le dijo, apacienta mis corderos, en la otra dijo, apacienta mis ovejas, y otra vez le dice, apacienta mis ovejas. Bueno, son 3 veces que el Señor le dice, apacienta, bueno, la primera es apacienta, creo que hay una distinta, no recuerdo ahora. Bien, mis amados hermanos, entonces, en el amor de Cristo, con todo respeto, siempre en los comentarios, y que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Esta noche, el lunes pasado tuve aquí a nuestro amado pastor, precioso hermano pastor de México, él es hermano Francisco Holguín. Yo le doy gracias al Señor Jesucristo por estos preciosos hombres de Dios, por estos pastores maravillosos que el Señor tiene para su novia a nivel del mundo. Hay muchos por ahí. Quisiera conocer a más, lo que pasa es que no conozco más, pero hay muchos, sé que hay muchos preciosos pastores con un conocimiento maravilloso del mensaje y una revelación maravillosa, perfecta, la inspiración y todo. Y le damos gracias a Dios por estos hombres que nos ayudan, de verdad que sí. Es una ayuda, siempre todo esto es un anexo, una ayuda para la novia de Cristo. Así que estamos muy agradecidos. El lunes pasado tuve aquí al hermano Francisco Holguín, y en la última parte del programa le pregunté acerca de qué es voltear la esquina o doblar la esquina según la Biblia y el mensaje. Entonces él me dio una corta exposición, pero luego encuentro que él también, el Señor lo inspiró para llevar ese tema y predicarlo en su tabernáculo, lo predicó también, lo tituló Doblando la esquina, y les quiero compartir esta noche ese tema nuevamente, lo vamos a reproducir. Pero yo quiero que le pongamos mucha atención porque es demasiado profundo y a la vez glorioso. Glorioso, glorioso. Prestémosle atención. Échele mano. Solamente los interesados en esto, échenle mano. Seguro que va a ser de gran bendición. Vamos entonces a escuchar a nuestro hermano Francisco Holguín, no sin antes decirle que él es pastor en el tabernáculo Luz al Atardecer en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, México. Por ahí un hermanito me dijo, Dios lo bendiga al hermano, no le estoy reclamando. Me dijo, ¿no conoces México, Cheito? Sí, la verdad no lo conozco, pero bueno, fui hasta Cancún nomás. Pero sí, la verdad no lo conozco. Yo le respondí, sí, ¿cómo que no? Yo fui hasta Cancún. Gloria a Dios. Y pasamos deliciosamente por allí en todos esos lugares de Cancún. No pudimos saludar al hermano Melitón y a la hermana María Luisa, creo que estaban un poquito distantes del lugar, a mis hermanos por ahí. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Y sé que por ahí hay muchos hermanos en Cancún de este glorioso mensaje. Bueno, sin más preámbulos, entonces los invito a que nos pongamos el chaleco, aleluya, la chaqueta espiritual, porque nos vamos a volar un ratico, vamos a volar un ratico. Esto es Doblando la Esquina. Nuestros rostros, Padre Celestial, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo, guardamos tu trono de gracia, Señor. Primeramente, para agradecerte, Señor Jesús, el poder estar en tu casa, que nunca lo tomemos como algo rutinario, Señor, sino que, Padre, siempre es una bendición estar en tus atrios, como lo dijo el salmista, Señor. Padre, para disfrutar del compañerismo divino por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, para desplegar ese atributo de ser Dios, el cual lo hacemos con nuestra adoración a ti, Señor, porque tú eres el único digno, Padre Celestial. Pero también, Señor Jesús, hemos venido a sentarnos en lugares celestiales
y a que tú, Señor Jesús, nos sirvas, Señor, lo que tú tienes para nuestro alimento, para nuestra alma en esta noche, Señor. Yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo aquel que hable su propia palabra, Señor, y que ella pueda ser de bendición y edificación para el oyente, Padre Celestial. Señor, danos de tu palabra, Señor Jesús. Danos, Padre, de la revelación de ella, Señor Dios, y que, Padre, nuestras almas puedan ser alimentadas con ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios Gloria a bendiga Dios. con ustedes, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. En esta noche deseo tomar como lectura inicial una porción en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 28. Primera de Crónicas 28, versos 11, más bien desde el 10 al 12. Primera de Crónicas 28, del 10 al 12. Dice la palabra del Señor, aquí está hablando la palabra y dice: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo la traza, es decir, el plano del pórtico y de sus casas, y de sus oficinas, y de sus salas, y de sus recámaras, y de la casa del propiciatorio. Asimismo, la traza o el plano de todas las cosas que tenía en su voluntad para los atrios de la casa de Jehová, y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios, y para los tesoros de las cosas santificadas. Tome su lugar. En esta noche quiero tomar un tema de la palabra para hablarlo y le he titulado Doblando la esquina. Bueno, quizá usted piense que la escritura que tomamos al principio nada tiene que ver con este tema, pero solamente téngame un poco de paciencia para llegar al punto que quiero hablar en esta tarde. Mire, el día de anoche, bueno, como algunas ocasiones lo hacen, un hermano de Colombia ha sido muy amable al invitarme a algunos de sus programas que él tiene en las redes sociales. Y entonces, bueno, el tema era otro, pero luego al final él me preguntó que a qué se podría referir una declaración que hizo el profeta. Bueno, la hizo varias veces, pero a qué se podría referir, ya que en ocasiones ha sido malentendida o sencillamente no se le encuentra la aplicación precisa. Bueno, estuve buscando esa declaración a la cual el profeta se refiere y encontré algunas citas en las cuales él se refiere a lo mismo. Y en cada una de ellas, aunque el punto es el mismo, agrega algunos detalles. Y es a lo que yo me quiero referir en esta tarde, por eso el título de mi sermón o de la predicación es Doblando la esquina. Pero ¿cuál es la declaración que hizo el profeta de Dios? Mire, la primera vez que yo encuentro que él habló de esto, lo dijo en el sermón. ¿Quién dicen ustedes que es este? Predicado el 27 de diciembre de 1964. En el párrafo 26, él dice lo siguiente: ahora vean, nosotros estamos edificando un edificio, no una pared. Los constructores quieren tomar una línea de ladrillos y seguir de largo, pero cualquier constructor puede construir eso. Es decir, una línea de ladrillos pues, es una barda, es un muro. Pero se requiere a un verdadero maestro mecánico para que doble la esquina. ¿Ven? Cuando usted tiene que cortar la esquina, ahí es el momento en que se requiere, muestra si usted realmente es un cantero o no. Cuando usted puede doblar la esquina y mantener la continuidad con el resto del edificio, pero doblando la esquina. Ahora, en estas esquinas es de donde viene el problema. Los edificadores quieren seguir edificando de largo, pero nosotros no estamos edificando una pared, más bien un edificio. Bueno, yo recuerdo desde muchos años atrás recuerdo haberla escuchado del hermano Branham y bueno, es natural que cuando uno escucha algo y es por primera vez, pues a veces uno no entiende exactamente qué quiere decir. Eventualmente escuché cómo es que en el aire había hermanos que citaban precisamente esta declaración del profeta
y cada uno de ellos tenía un motivo y un propósito para citarla. Ahora, pero nosotros queremos saber cuál es el sentido verdadero de estas declaraciones del mensajero al enfatizar en lo mismo, que no se está construyendo un muro en línea recta, sino más bien un edificio. Ahora, cuando uno cita esto, bueno, uno pensaría que esto pues no tiene nada de espiritualidad, no tiene nada que ver con la Biblia. Bueno, del mensaje sí, porque lo estamos leyendo, pero realmente, ¿a qué se refiere? Mire, ¿por qué él enfatiza aquí que no se está construyendo un muro en línea recta, sino más bien un edificio? Y que en este proceso, como es natural, se tiene que doblar o dar vuelta de esquina. Todos sabemos esto. Este edificio precisamente tiene 4 esquinas. Ahora, luego él dice que solo un verdadero maestro mecánico es quien puede dar esa vuelta de esquina. Y posteriormente se refiere a un cantero. Ahora, para poder entender el verdadero sentido de esta declaración, uno tiene que buscar alguna otra referencia en el mensaje que apunte a lo mismo. Y mire, en el siguiente sermón, del cual voy a leer, es Dolores de Parto, predicado el 25 de enero del 65, en el párrafo 112, dice él: nosotros no estamos edificando una pared, como cuando, y aquí ya el profeta de Dios ya lo lleva al plano espiritual. Le repito, él dice: nosotros no estamos edificando una pared, como cuando empezamos con el mensaje de Lutero. Aquí el profeta ya nos lleva a algo que a nosotros pues ya nos suena más familiar. Dice: seguir una línea recta o un mensaje pentecostal. De Lutero lo lleva hasta los pentecostales. Y dice, correcto, estamos dando vuelta esquinas, estamos edificando un edificio. La palabra de Dios es el plano. Cualquiera puede llevar una línea recta, pero se necesita un albañil para darle vuelta a la esquina. Bueno, es hablando naturalmente. Y mire lo que él dice: se necesita el poder de Dios para hacer eso. Aquí ya no nos está hablando de alguien que está edificando un muro, porque bueno, cualquier albañil, si tiene esa habilidad, lo traza y lo edifica. Pero cuando el profeta de Dios dice: se necesita el poder de Dios para hacer eso, y luego él agrega: se necesita un ungido del cielo que sea enviado para hacer eso. Esto quiere decir que aquella declaración que aparentemente se está refiriendo a algo natural, él ya lo lleva al plano espiritual. Dice: así ha sido en cada edad. Y en la edad del profeta, la palabra de Dios viene a través de esos profetas, y ellos le dieron vuelta a esas esquinas, lo hicieron diferente. Pero los edificadores querían edificar una pared. No es una pared en lo absoluto, es un edificio de Dios. Ahora, en esta segunda declaración, el profeta agrega otros elementos que nosotros tenemos que considerar. El primero de ellos es que desde Lutero hasta la edad pentecostal, ellos construyeron en línea recta. Segundo, que para dar la vuelta de esquina se requiere un plano, y que el plano es la palabra de Dios. Ahora, mire, hablando del plano, esto es muy importante, porque el profeta dijo algo muy importante en el mensaje referente al plano, y espero que en esta noche esto se pueda quedar dentro de nosotros. En el sermón Dios cumple su palabra, predicado el 15 de enero del 57, párrafo 71. Dice: ahora mi argumento es el siguiente: no, nunca, y luego lo recalca, nunca acepten nada a menos que salga de la Biblia. Correcto. Le repito, no, nunca acepten nada a menos que salga de la Biblia. Sin importar quién lo diga, aun si yo lo digo, usted, si no procede de la Biblia, no lo debe aceptar. Aquí el profeta de Dios no está dando la opción.
que si usted quiere, no, nos está diciendo que si algo no procede de la Biblia, no debemos aceptarlo. Amén. Hermano, yo creo que esto es muy importante. Si tan solo tomamos eso en nuestros corazones, hay tantas cosas que escuchamos. Pero para que uno esté, Dios le requiera que uno lo acepte, tiene que proceder de la Biblia. Creo que estamos de acuerdo con eso. Dice el profeta, ven, este es el plano. Entonces, si se ha de construir, se tiene que construir basado en este plano. Que se ponga en orden y en la Biblia. La tercera cosa que el profeta habla aquí en esta última cita, bueno, no en esta de Dios cumple su palabra, sino en la anterior, donde está hablando de que no estamos edificando un muro, sino una esquina, es que solo un ungido enviado del cielo puede hacer eso. Esto no es poca cosa, hermano. Solo un ungido del cielo puede hacer esa vuelta de esquina. Y por último, lo que él nos dice, que son los profetas los que dieron la vuelta de esquina. Ahora, pero ¿cuál es la aplicación práctica? Bueno, porque es bueno conocer eso, pero ¿cómo se puede aplicar? ¿Cuál es la aplicación práctica de las declaraciones del mensajero? Ahora, para poder saber cuál es la aplicación práctica, uno tiene que recurrir a los tipos y a la revelación de esos tipos. Ahora, ¿dónde están los tipos? En la Biblia, desde luego. Mire, voy a comenzar con esto. La escritura que tomamos es cuando David le está dando instrucciones a Salomón, su hijo, de que él, mire, le dio, lo primero que hizo es que él le dio a Salomón los planos del edificio. Cómo debería de ser construida la casa de Dios. Y posteriormente, usted sabe, la Biblia relata que cuando David mismo tuvo el deseo de edificarle al Señor una casa, en 2 de Samuel 7, el Señor le dijo que no sería David quien le edificaría una casa, sino su hijo Salomón. Y en esa escritura que tomamos inicialmente, efectivamente, David le está dando las instrucciones a Salomón. Ahora, y posteriormente, David mismo le dice las razones por las cuales David no había podido construir la casa de Jehová, porque al final de cuentas, la inspiración y el deseo fue David quien lo sintió. Y él le dijo creo que fue al profeta Natán, o alguien le dijo, mira, yo vivo en una casa de cedro. ¿Cómo es posible que yo viva en una casa así de hermosa y el arca de Jehová? Él estaba interesado en eso. ¿Por qué? Porque el arca siempre representa la palabra. Y la palabra tiene que estar en primer lugar y en el mejor lugar en nuestros corazones o en nuestras vidas. Amén. Entonces, él tenía ese deseo. Pero el Señor le dijo, no, tú no vas a construir la casa de Jehová. Y aquí David, mire, esto es tremendo. Mire, él pudiera haberle dado a Salomón una lista de argumentos, a lo mejor hasta inventados, del por qué él no. Pero él está repitiendo textualmente lo que el Señor le dijo, por la cual, la razón por la cual David mismo no le había de construir casa al Señor. Esto se encuentra en Primera de Crónicas, el capítulo 22, el verso 6 al 11. Dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y David dijo a Salomón, mire, me encanta a mí esta charla de padre e hijo. Le dijo, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre, has traído grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí
un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será por mi hijo, y yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová sea contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Ahora, según el relato bíblico, efectivamente Salomón ejecutó al pie de la letra las órdenes de su padre, y el templo o casa de Jehová fue construido. La Biblia dice que les demoró 40 años, pero al fin y al cabo lo terminó. Y no solamente lo terminó, sino cuando él hizo aquella solemne oración, cuando él dijo: Señor, si tu pueblo, ¿quién? Israel, algún día se encuentra en problemas, en hambruna o lo que sea, si ellos oran en dirección a este templo, tú los perdonarás y escucharás de los cielos. Y la Biblia dice que la casa fue llena de la gloria de Jehová. O sea, no fue una oración en vano, sino que esa oración subió hasta el mero trono de Dios, y Dios vindicó no solamente que él había recibido la oración de Salomón, sino que él estaba satisfecho, y él le hizo un agregado. Le dijo: mira, por cuanto tú no pediste ni riqueza ni ninguna de estas cosas, yo por mi voluntad te las doy. Ahora, pasando los años, y ya en tiempos del profeta Jeremías, este profetizó en contra de su propio pueblo. Pero eso no fue un asunto de mala voluntad de Jeremías hacia el pueblo de Israel, o quizá porque en una mañana se levantó de mal humor y dejó o descargó sobre ellos su ira. No, lo que él habló en contra de su propio pueblo fue por mandato de Jehová. ¿Qué es lo que él profetizó? Bueno, eso tenía un motivo. Y lo que estaba detrás de la ira de Dios era el pecado de idolatría de Israel. Por eso el Señor envía a Jeremías y le dice: mira, ve, diles, en Jeremías 28, del 25, del 8 al 11, mira, ve, diles que ellos serán llevados cautivos a Babilonia. Pero no solamente eso, sino que van a estar allí durante 70 años. Hermano, desde luego que los israelitas no recibieron eso ni con agrado ni con beneplácito. Para ellos sintieron, y mire, aquí hay algo. Jeremías siempre habló diciendo: así ha dicho Jehová. ¿Qué quiere decir? Que al decir así ha dicho Jehová, él se deslindaba o se hacía a un lado de las declaraciones que él había hecho, sino más bien era Dios el que estaba detrás del asunto. Ahora, al pueblo no le gustó, de tal manera que lo echaron la cara, una mazmorra por ahí. Bueno, pero después de todo, Jeremías no era responsable por eso. Él estaba, porque mire, ¿qué es un profeta? Un profeta es la boca de Dios. La única boca por la cual Dios puede hablar es a través de un profeta. Ahora, pero en el cumplimiento de esta profecía, porque a veces, bueno, no digo que hacemos énfasis, pero a lo que me voy a referir en este momento es esto. Todos decimos: sí, el pueblo de Israel iba a ser llevado en cautiverio, lo cual fue llevado en cautiverio a Babilonia. Pero no solamente fue, voy a decirlo así, el recurso humano, si le puedo llamar así. O sea, no solamente fueron las personas, sino que esta profecía no solo incluyó al pueblo, sino también al templo que Salomón había edificado.
No que ellos se fueran a llevar al templo o llevárselo ladrillo por ladrillo o lo que sea. Mire, en Segunda de Crónicas, el capítulo 36, el verso 19 al 21, aquí nos narra qué fue lo que pasó. Y dice, y quemaron la casa de Dios. ¿Quiénes? Los babilonios. Ahora imagínense, aquel templo con todo ese antecedente que acabamos de ver, cómo es que Dios lo vindicó, cómo es que Dios lo llenó como lo llenó de su gloria. Ahora encontramos esta declaración que parece muy cruel, pero sin embargo, eso fue lo que sucedió. Los babilonios quemaron la casa de Dios. Comienza diciendo esto. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. Y los que quedaron del cuchillo o de la espada pasáronlos a Babilonia y fueron los siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Mire, recapitulemos esto. El Señor les había dicho a través del profeta Jeremías que ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia. La historia lo muestra que ahí estuvieron. Prueba a Dios que Daniel da cuenta de eso en su libro. Pero aquí en Crónicas nos está agregando también que el templo fue quemado y por lo tanto fue destruido. Y nos da un dato muy importante, que el pueblo de Israel, o sea, aquellos que no fueron, como dice la Biblia, los que quedaron de cuchillo, los que quedaron del cuchillo, o sea, los que no fueron muertos a espada, los llevaron a Babilonia y fueron siervos de Nabucodonosor y de sus hijos, pero eso tenía un límite, hasta que vino el reino de los persas. ¿Cuándo fue que vino el reino de los persas? Cuando ya ni siquiera Nabucodonosor, sino su hijo Belsasar, el profeta dijo que realmente era su nieto, hizo aquella fiesta y se sintió demasiado seguro porque tenía unos muros tan anchos como los de este edificio, quizá más. Cerraron las puertas, en aquella noche hicieron un festín y bueno, como paganos, no fue el festín en sí lo que hizo enardecer la ira de Dios sobre Belsasar. Festines habían tenido toda la vida. El asunto fue cuando se metieron con los vasos de Jehová. ¿Qué dijo el hermano Branham que eran los vasos de Jehová o qué representaban? Los predicadores. Hermano, que esto no se encienda por ahí una alarma. ¿Por qué? Dijo el profeta de Dios, mire, literalmente ellos, como dijo el profeta, estaban chocando las copas unas con otras. Pero el profeta lo interpreta así, dice, hey, ¿qué les parece si decimos un chiste acerca de tal o cual predicador? Bueno, ellos estaban en eso, cuando de pronto en la pared encalada, quiere decir que era blanca, apareció un puño. Ese puño no tenía un brazo que lo sujetara. Dios sí tiene un brazo, el brazo fuerte de Jehová. Y ese brazo fuerte termina en una mano. Entonces, ya sabemos, apareció la escritura que decía Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y nadie sabía cuál era la interpretación. Hasta que vino un hombre espiritual. Y ese hombre espiritual era un profeta llamado Daniel. Y él trajo la interpretación y le dijo al rey, mira, la interpretación es esta, pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. Y no solamente eso, sino que tu reino ha sido rematado. ¿Qué es rematar a alguien cuando lo ponen en liquidación a cualquier precio? Ahora, ahí fue cuando termina el reino de Babilonia y los que toman el control son los medos persas. Mire, algún día voy a hablar de eso porque la Biblia habla en el libro de Daniel cómo es que esos eran dos cuernos, pero que un cuerno fue roto por el otro. Porque al final ya no están los medos persas juntos, uno de ellos predominó.
Ahora, y dice en el verso 21, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías. Entonces, no solamente lo malo, sino que el tiempo de liberación, que también fue profetizado por Jeremías, se estaba acercando. Mire, y como dijo el hermano Branham, había muchos judíos en Babilonia y muchos de ellos ya se habían hecho al ritmo, a las costumbres y a la vida de Babilonia. Pero dijo el profeta de Dios, Dios nunca ha dejado el mundo sin un testigo. ¿Quién era ese testigo? Un profeta menor llamado Daniel, porque dice la Biblia que él comenzó a escudriñar el mensaje del profeta de su hermano, el profeta Jeremías, para saber en qué tramo del camino iban. La demás gente ya estaba satisfecha en la manera en que vivían en Babilonia. Recuerde, son 70 años, yo creo que ya estaba la tercera generación. Pero Daniel, mire, a él le había tocado esa transición, salir como un adolescente de Babilonia, haber visto los horrores que padecieron, no solamente de haber matado a tanto judío, sino que también de la misma destrucción del templo. Y mire, en vez de desencantarse como lo hace mucha gente, pero yo creo que no es desencanto, es el pretexto, hermano. Hay gente que vive sirviendo a Dios en una camisa de fuerza. Entonces cualquier pretexto les es bueno. ¿Qué porque fulano les dijo algo? ¿Qué porque falló sutano? ¿Qué porque falló? Ya con eso. No, me voy de la iglesia. Ese es el mero pretexto. ¿Dónde quedará el testimonio de ellos al lado de Daniel? ¿Qué Daniel acaso porque había visto lo que había visto? Llegó a Babilonia todo desencantado y diciendo la religión no sirve sino para nada. ¿Qué fue lo que hizo? Desde que él llegó a Babilonia, él se propuso a no contaminarse con las comidas del rey. Dijo el profeta de Dios, ¿qué eran las comidas del rey? Eran las doctrinas de Babilonia. Porque después de todo, nosotros en esta noche nos estamos alimentando de algo. Entonces él dijo, no, de esas doctrinas yo mantengo mi distancia. Y pasando el tiempo, después de muchos años, Dios lo inspiró, y yo no creo que haya sido hasta el final del camino, cuando él comenzó o se convirtió en un creyente fervoroso y comenzar a escudriñar la Biblia, no. Pero llegó un momento en que Dios puso en su corazón decir, bueno, yo llegué a el profeta dijo que él tenía entre 12 y 14 años. Yo llegué aquí como un adolescente, ya soy un viejo. Imagínese usted. O sea, si le agregamos a esos 70 años o un año menos, digámoslo así, el hombre ya andaba rondando los 82, 83 años. Es decir, yo ya me hice viejo y seguimos en Babilonia. Pero él sabía que no iban a estar ahí a perpetuidad, que había una promesa de liberación. Y entonces él inquirió. Y hay algo que a mí me agrada. Mire, Daniel usa la palabra, dijo, y yo entendí. Una cosa es leer y otra cosa es entender. O sea, él no solamente leyó, sino entendió exactamente lo que Jeremías había dicho, y él sabía que el tiempo de su liberación estaba a la mano. Por eso dice la Biblia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Estoy leyendo Segunda de Crónicas 36 del 19 al 21. Pero en este libro, en este mismo capítulo, en el siguiente versículo, hay una vuelta de esquina. Primera de Crónicas 36, 22. Mas al primer año, no sé si pueden llevar al bebé ahí al cuarto de llanto. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas. Mire, en el versículo 21 está hablando de la profecía del profeta Jeremías. Pero en el siguiente versículo
dice, aquí es donde está la vuelta de esquina. ¿Qué quiere decir? Que ellos no iban a seguir en línea recta. Tenía que haber una vuelta de esquina para que se cumpliesen las palabras del Señor. ¿Cuál era esa vuelta de esquina? Mas en el primer año. Esto es maravilloso. ¿Qué quiere decir? Recuerde, porque la Biblia dice, déjeme ver, en el verso 20 de este mismo capítulo, los que quedaron del cuchillo pasaronlos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Y aquí estaba, en el reino de los persas, un rey llamado Ciro. Pero esto es lo maravilloso, ahí estaba el quiebre, la vuelta de esquina. Él no tuvo que esperar como muchos quizá políticos hacen promesas y hasta el 5 para las 12 se están acordando que las hicieron. No, este rey en el mismo año que él conquistó Babilonia, hubo algo que pasó. Escuche, pero uno tiene que ver que esto no fue en sí porque fuera un buen político o un político bondadoso. Mire, todos los gobiernos no pueden hacer nada que Dios no les permita. Mire, en la escritura que acabamos de leer, creo que es en Jeremías o en alguna, yo estaba leyendo hace unos momentos, cuando el Señor le está diciendo a Jeremías, él dice, y esto será ejecutado por mano de Nabucodonosor, mi siervo. ¿Cómo? Uno diría, bueno, es que el diablo, no, hermano. Dios tiene sus maneras. Nabucodonosor, él no sabía lo que estaba aconteciendo, pero era una marioneta que Dios con su mano lo estaba moviendo a su voluntad. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? En ese mismo año, no por el buen deseo de Ciro, sino para que sigo leyendo 2 Crónicas 36, 22, sino para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová mismo, dice la Biblia, en la versión antigua dice, excitó el espíritu de Ciro. Hay otras versiones que dicen, impulsó el espíritu de Ciro. ¿Pero para qué? Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por su reino y también por escrito. O sea, de tal manera que todo el mundo se diera cuenta. Si en su tiempo hubiera existido las redes sociales, el internet, los periódicos, el radio y la televisión, todos esos medios hubieran publicado esto. Porque dice la Biblia que no solamente es pregonar, que es pregonar, es anunciar. Bueno, no tengo la definición, pero es anunciar por medio de la voz. Pero no solamente eso. Dice la Biblia que también por escrito. Porque si alguien no había escuchado, que leyera. Y si alguien no había leído, que escuchara. Sí. ¿Qué es lo que él pregonó? Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y eso era verdad. O sea, mire cómo un rey pagano le atribuía no a cualquiera de las deidades que él pudo haber tenido, sino al único Dios verdadero. Dijo, y sabe una cosa, a lo mejor él experimentó en cabeza ajena. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor cuando él tenía aquel reino tan tremendo, tan magnífico, y que él se lo adjudicó a sus propias habilidades y a su propia inteligencia y a todo lo demás? Dios lo humilló de tal manera que lo hizo no morder el polvo, sino morder el pasto. Correcto. Seguramente Ciro alguna lección debió de haber aprendido. Y dijo, por eso es que él dijo, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Pero no solamente eso, sino que, mire, por eso la Biblia dice que fue Jehová aquel que excitó, o aquel, le dije la palabra, impulsó.
el espíritu de Ciro, fue Dios quien lo hizo. Porque mire, al final de cuentas, él, ¿qué interés podría haber tenido que allá muy lejos en Jerusalén se encontraban las ruinas de lo que 70 años atrás había sido el templo en el cual la gloria de Dios se movía? Pero fue Dios. Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Jehová, en Judá. Y eso era la verdad. Pero ahora, ¿quién iba a llevar a cabo esa tarea? Y él pregunta, ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo? ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Israel. Él no iba a enviar a los babilonios que los tenía como siervos en cautiverio, no en cautiverio, sino como sus esclavos. Decir, a ver, una cuadrilla de babilonios, albañiles y lo que sea, vayan y edifiquen aquel templo. No. Aún él tuvo respeto por eso y dijo, si alguien ha de reedificar, de restaurar el templo, tiene que ser de su propio pueblo. Y luego dijo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Ahí es donde comienza la reconstrucción del templo. Allí. Pero mire, espérenme, ¿sabe qué? Bueno, le estoy leyendo mal. Bueno, le estoy leyendo lo que dice Jeremías, lo que dice 2 Crónicas 36, 22 y 23. Aquí me confundí en mis notas, porque quiero llegarlo a algo. Voy a leer el verso 23. Dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique casa a Jehová que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y suba. Hasta allí. Pero el final de este libro, es decir, de 2 de Crónicas 36, se traslapa con el inicio del libro siguiente. ¿Cuál es el libro que sigue después de 2 de Crónicas? Esdras. Y mire cómo comienza Esdras. Esdras capítulo 1, versos del 1 al 3. Exactamente con las mismas palabras con las que termina 2 de Crónicas. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo el pueblo y también por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y luego hace la misma pregunta que se hizo en 2 de Crónicas 33, 23. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué hay entre vosotros de todo su pueblo? ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Dios sea con él y suba. Ahí en suba hay un punto y se termina el libro de 2 de Crónicas. Pero Esdras hace este agregado. Suba ¿a dónde? A Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, el cual está en Jerusalén. La orden estaba dada. Y aquí es donde comienza la reconstrucción del templo. Pero hay algo importante, porque mire, de aquí ya voy empezando a llevarlo a lo que es esto de la vuelta de esquina. El primero que viajó a Jerusalén con ese propósito fue un sacerdote llamado Zorobabel. Esdras 2, del 1 al 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron. Recuerde, en el primer capítulo de Esdras se había dado el edicto y la orden. En el segundo capítulo dice, y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad y de la transmigración de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de la transmigración que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo pasar a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Verso 2, de los cuales vinieron con Zorobabel. Mire, el Señor
lo que entendemos cuando dice la Biblia de los cuales vinieron con Zorobabel, quiere decir que Zorobabel era la punta de lanza. De los cuales vinieron con Zorobabel Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bilgai, Rehum y Baana, la cuenta de los varones del pueblo de Israel. ¿Quién fue el primero? Zorobabel. Miren, el nombre de Zorobabel significa retoño de Babel. Mire, para mí es significativo eso, Zorobabel. Pudo haber sido cualquiera de estos dos, Jesúa, Nehemías, Seraías, Mardoqueo, etc. Pero el que iba liderando esta primera comitiva para reedificar el templo fue Zorobabel, que significa retoño de Babel. ¿Qué fue lo que hizo Zorobabel? Él restauró los cimientos del templo en el año 536 antes de Cristo. Con Zorobabel dio inicio a la restauración del templo y, porque aquí hay algo, él era ¿qué? Su nombre ¿qué significa? Retoño de Babel. Oiga, pues parece que el nombre no está apropiado, bueno, ni para la persona, ni para la encomienda. Cuando comienza la restauración, escuche, la restauración comenzó con un sacerdote sacado de Babel. Usted dice, ¿a qué se está refiriendo? Cuando comienza usted dice, ahí comenzó la restauración. Ahorita le voy a decir que el hermano Branham nos dice eso. La restauración comienza con el mensaje de Lutero. Por eso Lutero llevaba muchas cosas de Babilonia todavía. Cualquier historiador sabe eso. Ahora, pero esto nos indica que la restauración no estaba completada, era tan solo el comienzo. Y uno no podía pedir más, era el comienzo. Así como con Lutero comenzó la restauración. Mire lo que dice el profeta de Dios en una exposición de las 7 de la iglesia, en Sardis, en el párrafo 14. Ciertamente, hubo otros que enfocaron en ciertos temas. Pero en el caso de Lutero, el tiempo de Dios estaba a la mano para iniciar un movimiento definitivo. Y escuche, que sería el comienzo de la restauración de la iglesia hacia un derramamiento del Espíritu Santo en una fecha futura. Entonces, ¿con quién comenzó Dios la restauración? Con Martín Lutero. Pero ahí no termina todo. Después de él, vino un siguiente mensajero, o restaurador, voy a llamarle de esta manera, que se llamó Esdras. O sea, después de Zorobabel, el siguiente es Esdras. El nombre Esdras significa ayuda. Y Esdras restauró la ley ceremonial en el año 458 antes de Cristo. Pero con todo y eso, la restauración no estaba completada. Finalmente, llega Nehemías. ¿Qué significa el nombre Nehemías? El nombre Nehemías significa consolidación. ¿Qué es consolidar? Consolidar es dar firmeza y solidez a algo. ¿Qué quiere decir? Que Nehemías fue el que le dio firmeza y solidez a ello. Mire, el libro de Esdras y el libro de Jeremías parecen libros gemelos. Si usted los lee, uno es la continuación del otro. Si usted los puede leer. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Restaura los muros y la autoridad civil en el año 445 después de Cristo. Bueno, esa es la historia. Yo le decía al principio que solamente viendo uno los tipos, uno puede ver realmente a qué se refieren las palabras del mensajero cuando él dice que no estamos edificando un muro, sino que hay una vuelta de esquina.
Y por eso tomamos la edificación y la reedificación de la casa. Sabemos que era el templo y nosotros lo llamamos así, pero también la Biblia le llama la casa de Jehová. Ahora, pasando el tiempo, en el penúltimo libro de la Biblia, de nuestro canon, que es el libro de Jeremías, porque el canon de los judíos, ya lo vimos en alguna ocasión, el último libro para ellos es el de Segunda de Crónicas. En el libro de Zacarías, el Señor retoma en otro contexto la reedificación de la casa de Jehová y para darle otra aplicación. Jeremías capítulo 4, verso 6 al 9. Dice, entonces respondió y me habló, diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, quien desde luego que cuando Zacarías escribe esto, pues habían pasado años. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel en que se dice, mire, y estas palabras las hemos citado muchas veces, el profeta de Dios las citó, que no es con ejército o con espada, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué es lo que no es con espada ni con poder, sino con su espíritu? Y luego Jeremías pregunta, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y aquí está lo importante. Él sacará, quien Zorobabel, la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Bueno, aquí la Biblia sigue haciendo énfasis en Jerusalén, pero él dice, en Zorobabel mejor dicho, pero él dice que Zorobabel sacaría la primera piedra con aclamaciones de gracia. Y no solamente eso, dice que las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Ahora, uno dice, bueno, la Biblia está diciendo que no solamente él iba a poner los fundamentos, sino que él también lo iba a terminar. Mire, esto tiene una aplicación espiritual. Y aquí es donde voy a entrar a lo que el profeta de Dios dice. En el mensaje de gracia predicado el 28 de agosto del 61, párrafo 48 al 51, dice, todos nosotros estamos, él acaba de leer precisamente Zacarías 4, del 6 al 9. Y él dice, todos nosotros estamos familiarizados con esta escritura que está en la Biblia. Nosotros sabemos que esto fue durante el tiempo de la restauración del templo. Y Zorobabel fue un gran príncipe entre el pueblo, quien había puesto el cimiento del edificio. Miren ustedes, yo quiero que ustedes piensen espiritualmente. Escuchen. El profeta dice, yo quiero que ustedes piensen espiritualmente, que se pongan su chaqueta de unción. Bueno, yo espero que cada uno de nosotros lo hagamos en esta noche. No por mi recomendación, sino por recomendación del profeta de Dios. Esta mañana mientras pensamos, y este gran príncipe había determinado reedificar la casa del Señor. Y luego cuando él lo hizo, él había colocado la piedra del fundamento. Y mientras leemos más adelante, nos damos cuenta que Dios le dijo a Zorobabel, Zorobabel ha puesto el cimiento de sus manos, él también sacará la piedra de corona. Yo quiero que ustedes se fijen, él nunca dijo que él sacaría la piedra del ángulo, él sacará la piedra de corona. Y nosotros sabemos que la escritura dice que Jesús es la principal piedra del ángulo.
Esto lo dice la Biblia en Efesios 2:20. Y Él también es la piedra de corona. Ahora, aquí está a donde el profeta lo va a traer a nuestro tiempo. Y Él también es la piedra de corona. Miren, si pensamos por unos cuantos momentos, mire, ¿por qué el profeta de Dios enlaza primero Zacarías 4 y luego el comentario que él hace sobre esa escritura? Pero aquí él enlaza con algo más. Le voy a leer todo otra vez el texto para entenderlo bien. Dice: y sabemos que la escritura dice que Jesús es la principal piedra del ángulo y Él también es la piedra de corona. Miren, si pensamos por unos cuantos momentos que el mensajero de la séptima edad de la iglesia iba a restaurar la fe de los hijos de nuevo a la de los padres, podemos pensar, ¿por qué el profeta de Dios enlaza Zacarías con el mensajero de la séptima edad? Mire, este no soy yo, ni ha sido cualquier otro predicador tratando de enlazar esta escritura. Es el mensaje el que lo hace. Que el mensajero de la séptima edad de la iglesia iba a restaurar la fe de los hijos de nuevo a la de los padres. En otras palabras, iba a reedificar la iglesia otra vez bajo el poder del Espíritu. ¿Quién? El profeta de Dios, tomando la escritura de Zacarías, dice que el mensajero a la séptima edad sería quien reedificaría la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Zorobabel? Fue el que edificó la casa de Dios en la antigüedad. Zacarías lo trae y él habla de la primera piedra y de la piedra de ángulo, y luego el profeta de Dios ya lo trae a nuestro tiempo. Espero que usted me esté entendiendo. Dice el profeta de Dios, en otras palabras, iba a reedificar la iglesia otra vez bajo el poder del Espíritu. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. No con organización ni con denominación, sino con el Espíritu Santo. Dios sacará la iglesia en los últimos días. Amén. Zorobabel, el príncipe con Josué, fue el que iba a sacar esa piedra de corona. Él había puesto el cimiento. Él había llevado de nuevo al pueblo al cimiento en tipo. Hermano, entonces el mensajero de la séptima edad es el que se encarga de terminar el edificio. ¿Pero cuál edificio? Mire, el mensaje del séptimo ángel será el que culmine con todo lo que los reformadores anteriores dejaron inconcluso. En la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, predicó el 17 de marzo del 63, párrafo 39 al 40. Pero en el fin, cuando el séptimo ángel comience a proclamar su misterio, él entonces junta todos los cabos sueltos que los demás intentaron indagar. ¿Qué es un cabo suelto? Algo que se deja inconcluso. Mire, por eso el profeta dijo que el mensaje de Wesley fue el mensaje de Lutero, pero con más luz. El mensaje de los pentecostales fue el mensaje de Wesley, pero con más luz. Y este mensaje es una suma de todos esos mensajes, pero con más luz. Porque nosotros seguimos creyendo en esta noche que el justo vivirá por la fe. Seguimos creyendo en esta noche que sin santidad nadie verá al Señor. Seguimos creyendo en esta noche en la restauración de los dones. Pero no nos hemos quedado allí. Ahora, por eso dice el profeta de Dios, pero en fin, cuando el séptimo ángel comience a proclamar su misterio, él entonces junta todos los cabos sueltos que los demás intentaron indagar. Y los misterios bajan de parte de Dios como la palabra de Dios y revelan la revelación entera de Dios.
Entonces la deidad y todo lo demás queda arreglado. Todos los misterios como la simiente de la serpiente y todos los demás deben ser revelados. Ahora vean ustedes, yo no estoy inventando cosas. Eso es así, dice el Señor. Se los voy a leer del libro. La proclamación del mensaje del séptimo ángel. El misterio de Dios deberá ser consumado, lo cual ha sido declarado por sus santos profetas. Esos son los profetas que escribieron la palabra. En la proclamación de la séptima edad de la iglesia, la última edad de la iglesia, todos los cabos sueltos que a través de las edades de la iglesia han indagado, entonces serán juntados y atados. Aleluya. Pero ¿quién es el que lo hace? Es el séptimo ángel. Por eso después de este mensajero ya no hay nadie más que vaya a revelar absolutamente nada. Ahora, por ese motivo, no puede ser un teólogo o cualquier estudioso de la Biblia quien se encargue de esta delicada tarea, sino tiene que ser un verdadero cantero. Mire, en el evangelismo del tiempo del fin, predicado el 3 de junio de 62, párrafo 190 al 92, dice el profeta: ¿de qué sirven las piedras si no tienen un cantero para darles forma? ¿Para qué? Las confesiones son piedras. Cuando Pedro hizo su confesión, Jesús le dijo: tú eres Pedro, una piedrita. Bueno, ¿de qué sirve una piedra si no está ahí un cantero para darle forma de un hijo de Dios? ¿Para qué? Uno solo está amontonando un montón de piedras. ¿Es correcto eso? De nada sirve, ven. El agua es la que desgasta la piedra. Vean, eso es correcto. Eso es la gente. ¿De qué sirven las piedras si no tenemos ahí un verdadero cantero con una herramienta bien afilada para darles forma para que encajen en el lugar adecuado en la casa de Dios? Aleluya. Solo les quiero preguntar, ¿de qué sirve una decisión? ¿De qué sirve poner su nombre en el libro? ¿De qué sirve ir y unirse a la iglesia si allí no está el cantero, el cual dará forma a eso y los hará que ellos dejen de hacer esto y eso, y los corta y los hace de nuevo de esta manera y los ajusta y los hace que sean como cristianos que están colocados en la casa de Dios con señales siguiendo a los creyentes? Ese es el evangelismo del tiempo del fin. O sea, es lo que Dios envió para el día presente, tomando las piedras y dándoles forma. ¿Ven? Amén. ¿De qué servirían las piedras si solo se amontonan? ¿De qué serviría? Si nosotros somos las piedras, ¿de qué serviría solamente tener un tabernáculo con pocos o muchos congregantes o asistentes? Si la palabra de Dios, si el Espíritu Santo no nos da la forma. Amén. ¿Cuál forma? La forma de la imagen de Cristo. Aleluya. Como dijo el profeta de Dios, déjenlas que se queden donde están. Quizás servirán mejor así que amontonadas. Quizá ellas puedan ser útiles allá y ninguna de ellas aquí. Eso es correcto. La palabra no sirve sin tener un cantero. Por eso Dios envió hoy en día un cantero. Las piedras no deben estar amontonadas, sino perfectamente colocadas en su posición. Porque la Biblia dice que esta casa espiritual debe estar conformada por piedras vivas. En 1 Pedro, el capítulo 2, el verso 5 dice: vosotros también, ¿quién? ¿Quiénes son vosotros? Somos nosotros. Vosotros también, como piedras vivas. No una iglesia muerta, sino una iglesia que tiene vida. ¿Y qué es lo que le da vida a la iglesia? Cuando el Señor, como lo hizo en el principio con Adán, sopló su aliento de vida sobre él. Hoy en día lo único que le puede dar vida al individuo y a una iglesia es el mismo aliento de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Amén.
¿Qué no dijo qué no dice la Biblia que Jesús sopló sobre ellos, solo los discípulos, Sí, y les Señor. dijo, recibid el Espíritu? Sí, Señor. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Hermano, entonces es imprescindible tener un cantero que sepa cómo colocar y cortar primero. Después, cómo colocar y acomodar las piedras en el edificio. Aquí mismo en el Evangelismo en el tiempo del fin, párrafo 196. Pero cuando se trata de tener el valor cristiano como para aceptar la palabra y el mensaje de Dios y pararnos firmes en ello, somos muy pocos. Así que nuevamente, ¿de qué sirven sus piedras sin un cantero? ¿No es correcto eso? Luego en el párrafo 252 dice, como ustedes saben, la Biblia dice que la palabra de Dios, como por ejemplo eso de la decisión, tomando una piedra, pero uno necesita un cantero para que la corte, para que le dé forma. Por eso, mire, aún en la Biblia dice entre líneas, ¿quién es aquel que fue comisionado para realizar semejante tarea? Mire, un perito arquitecto fue el que puso el fundamento. En 1 de Corintios, el capítulo 3, versos 9 al 11 dice, porque nosotros, coadjutores, ¿qué es un coadjutor? Es un ayudante. Somos de Dios. O sea, Pablo aquí se está él mismo considerando como un ayudante de Dios. Y vosotros, labranza, o sea, aquellos a los que se les labra, se les da forma. De Dios sois, ¿por qué? Porque edificio de Dios sois. Y luego él dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, Pablo. Y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermano, si fue un perito arquitecto quien comenzó el edificio, entonces es otro perito arquitecto quien lo concluye. Bueno, espero que usted esté de acuerdo con eso. Correcto, amén. Mire, cuando Pablo usa las palabras perito arquitecto, la Biblia en inglés dice, no si lo pudieras ahí, dice así, esto ya lo he dicho muchas veces, pero por si alguien no lo ha escuchado. Cuando la Biblia dice, yo como perito arquitecto, en inglés dice wise master builder, que son las iniciales. ¿Por qué están allí, hermano? ¿Quién las puso? Que son las iniciales de William Marion Branham, WMB, WMB. ¿Quién las puso? Ahora, no es que Pablo o alguien más haya manipulado la Biblia. Dios tuvo tanto cuidado para poner entre líneas esto. Yo no soy quien lo estoy descubriendo en esta noche. Eso ha estado ahí desde que fue escrita la Biblia en inglés. Sí, en inglés. Esa es la razón que William Branham, en sus declaraciones de no estar edificando un muro con sus vueltas de esquina, él nos estaba diciendo que quien estaba realizando esta tarea, no de un muro recto como el que hicieron los luteranos o los pentecostales, sino dar la vuelta de esquina, era él y es él mismo. Amén. Y mire, todo esto que hablamos de las construcciones es solamente para traerlo a eso. El templo fue construido, fue destruido. La iglesia, aquel fundamento que puso Pablo durante las edades, y ahí está, solamente hay que leer las edades de la iglesia que el profeta predicó, para ver cómo es que el enemigo, a través de las edades y a través de aquellos 4 insectos, y a través de aquellos 4 jinetes de los sellos, se encargó de ir socavando el poder y la doctrina de aquella iglesia.
hasta que llegó a un oscurantismo de 1000 años. Pero estaba una promesa en el libro de Joel, que el Señor mismo se comprometió y dijo: yo restauraré los años que comió la langosta, el pulgón, el revoltón y el otro insecto. Así como Dios se comprometió a restaurar el templo que Salomón había hecho, solamente como un tipo, porque el templo hoy en día representa la iglesia. Y entonces se requería un cantero. ¿De qué serviría? Tener piedras, como dijo el profeta de Dios, amontonadas aquí y allá y más allá. Dijo, pues es mejor que se quedaran allá donde estaban. Pero ¿para qué están las piedras sentadas en este edificio en esta noche? Y en cualquier lugar del mundo donde Dios tiene creyentes, ¿para qué? Para que a través de la mano del cantero, del mensaje que Dios ha enviado, todos podamos ser cortados. Aleluya, amén. Para que encajemos en el edificio, que seamos parte de él. Mire, por eso retomando o siguiendo en continuidad con lo que las citas que leí al principio, dice el profeta en el rapto, predicado el 4 de diciembre del 65, párrafo 17 al 18. Y luego miramos nuevamente las escrituras. Eso puede parecernos muy extraño, pero miramos en las escrituras sin siquiera saber dónde buscar, y el Espíritu Santo lo presenta y simplemente une la palabra entera y forma ahí el cuadro para mostrarnos justamente la hora en que estamos viviendo. Estamos cambiando de dispensación. Estamos en una esquina. Ya no en el muro recto que edificó Lutero hasta los pentecostales, sino que ahora se trataba efectivamente de dar la vuelta a la esquina. Estamos en una esquina. Es fácil cuando alguien da la vuelta en una esquina, como un albañil construyendo una esquina. Todos comienzan poniendo los ladrillos recto por la misma línea, como una cierta denominación cuando comienza, y empiezan a rodar recto por la línea, todo marcha bien. Pero es cuando se llega a esas esquinas en las que hay que voltear hacia el otro lado. Mire, voy a decir esto, en el caminar uno escucha pues tantas voces. Y yo recuerdo que años, quizás 50 años atrás, bueno, yo 50 años atrás yo todavía no estaba en el mensaje, pero yo he escuchado a los hermanos que sí les tocó vivir un cisma, uno de los primeros que hubo principalmente en el pueblo latinoamericano, cuando la gente era forzada o coercionada a tener que creer una cierta doctrina que salió en aquellos años, que le llamaron el nombre nuevo. Y entonces, para aquellos que todavía se mostraban un poco renuentes a aceptar aquello, se les decía, es que nosotros dimos una vuelta de esquina. Bueno, dieron una vuelta en esquina, efectivamente, pero para mal. Después, eso ya me tocó vivir en mis tiempos. Cuando querían que alguien se afiliara a un cierto movimiento, aquellos voceros de aquel movimiento decían, no, es que ustedes se fueron en línea recta, nosotros hemos dado una vuelta de esquina, y eso sigue sonando, yo recientemente lo he escuchado. Hermano, con lo que hemos escuchado, que dice el profeta y que dice la Biblia, todo ese tipo de cosas, y sin duda alguna, si el Señor tarda en venir, vamos a escuchar que de aquí a X cantidad de años, alguien va a usar ese mismo argumento. Es que ustedes siguieron en línea recta y nosotros dimos una vuelta de esquina. ¿Una vuelta de esquina a qué? ¿O hacia qué? ¿Hacia ninguna parte? Esta es la vuelta de esquina a la cual el profeta se está refiriendo.
Pero es cuando se llega a esas esquinas en las que hay que voltear hacia otro lado. Ahora, Dios no está construyendo un muro, Él está edificando una casa. ¿Ven? Hay muchos cortes y esquinas que Él ha predicho aquí en la Biblia. Y las esquinas, cualquiera puede tratar de hacer una esquina, pero tiene que ser según el plano, si no, entonces tiene que ser derribada nuevamente. ¿Cuál es el plano? La palabra. Mire, el profeta narra una historia. En el sermón, a usted le es necesario nacer de nuevo, predicado el 31 de diciembre del 61. Miren, el párrafo 44 dice él: como un contratista que va a construir un edificio, a menos que él sepa leer el plano, no hay necesidad de que intente construir un edificio, si él no entiende el plano. Y luego, cuando entiende el plano, entonces sabe cómo construir el edificio. Así es el asunto. Así sucede en cuanto a construir el reino de Dios. Uno tiene que entender el plano, y usted no entenderá el plano hasta que nazca de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo y niega el plano, ¿qué sucede? Mire, y aquí el profeta, no se lo voy a leer, él está narrando de una cierta amiguita que él tenía cuando iba a la iglesia, y cómo es que en una ocasión los papás de esta hermanita vivían por ahí en las montañas, y entonces él dice que él fue con el auto, él y esta muchachita fueron a seguir a visitar a los papás de ellos. Y bueno, dice que él en esa noche se quedó en casa de ahí de esos hermanos, de esta amiguita que él tenía. Y entonces el hermano se apellidaba Lee. Y mire, aquí es donde comienza esto. Dice: y esa noche, mientras estábamos acostados, el hermano Lee tuvo un sueño. Y él siempre había debatido conmigo sobre el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Él no lo creía. Y él era un contratista. Entonces dijo: hermano Branham, acabo de tener un sueño. Y dijo: soñé que fui a New Albany y yo construía la casa de un hombre. Y él me dio el plano. Pero cuando vi la manera que él cortó sus ventanas y las ubicó en un cierto lugar, dije: eso no está bien. Simplemente no puede estar bien. O sea, a esta persona, al contratista, le dieron el plano. Mire, usted tiene que seguir las instrucciones a pie juntillas. Pero aquella persona comenzó a ver el plano y, según su parecer, el lugar donde habían sido puestas las ventanas, la puerta, todo lo que tuviera la casa, a su parecer no estaba bien. Mire, esto nos enseña algo. ¿Cuántas veces uno, aún como predicador, quizá uno dice: bueno, yo creo que tengo una mejor idea que la que tuvo el profeta? La tenemos. Tengo una revelación más grande de lo que tú. Mire, hay personas que han llegado a los extremos, que han dicho que ya el mensaje pasó a segundo. Y para mí, hermano, ellos son un caso clínico. Caso psiquiátrico. Ya el mensaje y el profeta pasaron a segundo plano, que ahora hoy son la continuidad del mensaje. Hágame el favor. Hermano, eso es, si no es para uno pues rascarse la cabeza y dice: bueno, pues ¿qué está pasando aquí? Pero mire lo que el profeta dice. Y él me dio el plano, pero cuando vi la manera que él cortó las ventanas y las ubicó en un cierto lugar, dije: eso no está bien. Simplemente no está bien. Es contrario. Eso no está bien. Y la construí como yo pensaba que era correcto. O sea, este hermano en su sueño. Y cuando él regresó de Florida, o sea, el dueño, de sus vacaciones, yo tenía su casa casi lista. Quizá tratando de impresionarlo. Oiga, mire, todas las modificaciones que le hice al plano, no se ve esta casa más hermosa, no pinta mejor que como usted esperaba. Él miró la casa y fue y agarró el plano y lo miró. Y dijo: oiga, usted ha construido mi casa mal. Y yo le dije: no he construido su casa mal. ¿Qué me dice de cierto y cierto lugar? Bueno, dijo él, eso en realidad no debe estar allí. Dijo: derríbela. Si quiere que yo le pague, la construirá como dice el plano. Correcto. Así es. Y él dijo: ¿qué piensa usted de eso, hermano Branham? Vaya, le dije: hay un arroyo que fluye aquí más abajo de la casa. Aleluya. ¿Cuál era el asunto? Que él debatía del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo.
O sea, mire, cómo el Señor tiene una manera tan sabia. Él con un sueño, él mismo era contratista, con un sueño le dijo, mira, aquí está el plano, pero tú has querido construir conforme a tu pensamiento, a tu inteligencia, a tu entendimiento. Así que cuando él le dijo, ¿qué piensa usted, hermano Branham? El profeta no se puso ahí un debate teológico con él, dijo, pues ya el Señor te habló, mira, lo que tienes que hacer es corregir tu bautismo, ahí está el arroyo. Amén. Hay un arroyo que fluye por aquí más abajo de la casa y fuimos allá. Él dijo, mire, y ojalá, hermano, y yo me incluyo aquí, ojalá y todos dijéramos lo mismo. No quiero tener que derribar nada en aquel día. Correcto. Le dije, hágalo correctamente ahora, edifíquelo de acuerdo a el plano. La última cita que leo en este mismo tenor, porque finalmente el mensajero culmina con estas palabras. Esta fue la última declaración. Mire, ayer que estábamos en este programa, yo le decía al hermano, porque era una sesión en la cual él me preguntaba algo y yo le contestaba. Le dije, mire, curiosamente, estas citas que he tomado del mensaje, creo que son 4 o 5, ninguna de ellas las predicó en su tabernáculo, ninguna de ellas las expresó, mejor dicho, en su tabernáculo. Fueron entre gente pentecostal y los hombres de negocio. ¿Por qué a ellos? Porque Dios, a través de su siervo, efectivamente lo que les estaba tratando de decir es que ellos habían edificado un muro recto con sus doctrinas pentecostales, con sus evidencias pentecostales, con sus doctrinas pentecostales, pero había llegado el momento en que tenían que dar la vuelta. Amén. ¿Cuántos de ellos quisieron darla? Yo tengo la certeza que prácticamente nadie. Los que en aquel tiempo eran hombres de negocios del evangelio completo, yo he seguido la trayectoria de algunos de ellos, ellos siguieron en lo mismo. Nunca se identificaron con este mensaje. Absolutamente, bueno, con excepción de uno que se llamaba Carl Williams de Phoenix, y hay una historia muy tremenda detrás de eso. Pero yo creo que con excepción de él y de su hijo, casi todos se quedaron estacionados, o no estacionados, sino más bien avanzando en su mismo muro. Y mire lo que el profeta de Dios dice en Liderazgo, predicado el 7 de diciembre del 65, párrafos 6 y 7. Yo tengo un mensaje, el cual creo que es de parte de Dios. Y yo, si estuviera en la audiencia en aquel día que él dijo esto, hubiera dicho, amén, hermano Branham, yo sé que es verdad. Yo tengo un mensaje, el cual creo que es de parte de Dios. Es un poco extraño para algunas personas. Y no puedo evitar ser más que, simplemente tengo que ser lo que soy. Y nosotros, no es mi intención ser diferente, solo es que yo estoy viviendo en un tiempo de cambio. ¿Quién era el que estaba viviendo en el tiempo de cambio? William Branham. ¿Quién era el que estaba dando la vuelta de esquina? William Branham. Estamos, mientras uno esté construyendo la pared en línea recta, todo está bien. Los albañiles pueden ir derecho por la línea, pero cuando se requiere dar vuelta en la esquina, ese allí es el momento. Y no estamos construyendo una pared, estamos construyendo una casa, ¿ven ustedes? Así que estas esquinas tienen que venir. Aparecieron en la edad de Lutero, John Wesley y la edad pentecostal. Y aquí está de nuevo. Así que nosotros, es difícil dar la vuelta en las esquinas. Por eso mucha gente prefirió seguirse de largo. Pero estoy tan agradecido con Dios, aún en lo difícil que ha sido, la gente ha respondido al 100%. Mire, yo cuando ayer estaba reflexionando sobre esta, yo dije, bueno, para fines prácticos, pues no, mucha de la gente que estaba ahí que fue su audiencia, me refiero de los pentecostales o los hombres de negocios a los cuales él predicaba, pues muchos de ellos sencillamente no siguieron este ministerio. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que cuando dice la gente ha respondido a un 100%, eso tiene que ser un creyente predestinado.
que no está poniéndole trabas al mensaje, que no está tratando de construir su casa de acuerdo a su propio criterio, porque al final de cuentas el profeta ya lo advirtió, eso va a ser demolido. Por eso uno tiene que ser cuidadoso. Yo mismo me estoy hablando en esta noche, uno tiene que ser cuidadoso. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Y por qué lo está diciendo? Correcto. Pero estoy tan agradecido con Dios, aún en lo difícil que ha sido, la gente respondió al 100%, así que estamos muy agradecidos. Gracias a cada uno de ustedes. No aquella gente que lo escuchó en diciembre del 65, sino a ustedes, que son parte de la novia de Jesucristo. Amén. Así que, hermano, estamos tan agradecidos con Dios, porque Dios envió a este mensajero a construir el edificio y a dar las vueltas de esquina que eran necesarias dar. Y si nosotros nos identificamos como parte de este mensaje, entonces, donde Él dio una vuelta de esquina, nosotros la damos, hermano. No tenemos por qué seguir seguirnos rectos, o que alguien más diga, mire, yo también estoy dando mi propia vuelta de esquina. A ver, mire, afíliese a esto. No tengo por qué. Yo ya sé a lo que me afilié. Yo ya sé a qué vueltas de esquinas tengo que dar. Porque le digo ese argumento, como le decía, póngase de pie, le decía hace unos momentos, pues muchos individuos los han usado para su propio beneficio, para apuntalar lo que usted quiera, algo que ellos quieran hacer. Pero nosotros tenemos la revelación de la palabra y le damos gracias al Señor por eso. Padre, yo te agradezco en esta noche, Señor. Padre, por esas vueltas de esquina que tú, oh Dios, inspiraste a tu mensajero que diera, Señor. Y Padre, nosotros, si realmente somos seguidores de este mensaje, Señor, donde Él dio una vuelta de esquina, nosotros no podemos ni debemos seguirnos en línea recta, Padre Celestial, porque yo no estoy interesado en traer un propio mensaje cocinado por mí mismo, Señor, sino que sea tu mensaje, Señor, lo que tu palabra dice, aquello, Padre Celestial, que aquel cantero vino, Señor, y le dio forma a esas piedras, y que hoy en día este mensaje nos está dando forma a nosotros, Padre, porque después de todo, como dice tu palabra, somos piedras vivas, Señor. Amén. Sí, Padre, sí. bendice esta audiencia, Señor. Que esta palabra, como siempre te lo pido, sea una revelación en nuestros corazones, Amén, Señor. Padre. No tenemos que aprendernos de memoria las citas ni los versículos de la Biblia, Señor. Pero, Padre, cuando es una revelación, eso queda allí, se asienta, se ancla, Señor. Porque no sabemos en qué momento lo hemos de necesitar. Mi Dios, gracias por tu palabra en esta noche. Ponla en el corazón de tu pueblo y en mi corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiga a cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor Jesucristo por su palabra maravillosa. Bueno, los luteranos siguieron con su pared, pero tenían que voltear la esquina de Wesley. Los wesleyanos siguieron con su pared, tenían que voltear la esquina pentecostal. Los pentecostales siguieron con su pared, tenían que voltear la esquina, esta esquina que volteamos nosotros, piedras vivas que hemos sido labradas por el Señor Jesucristo a través de este glorioso mensaje para que el edificio quede completo. Sí, Señor. Entonces, mis amados hermanos, no estamos construyendo una pared, estamos construyendo una pared larga, no, estamos construyendo un edificio. Y es lo que ha venido a hacer el Señor. Y la última esquina la damos nosotros o la dimos nosotros, piedras vivas, porque si no hacemos de nuevo no hay vuelta de esquina tampoco. Amén. Si no recibimos el Espíritu Santo no hay vuelta de esquina. Queremos el rapto, que el Señor nos ayude. Sí, Señor. Entonces volteamos la esquina con el cantero que el Señor puso en el camino, es el que pule la piedra. El cantero es el que pule la piedra. Y si ustedes se dan cuenta, cuando el hermano Branham estaba construyendo el templo, él puso la piedra angular, o sea, la que va en toda la esquinita, ¿sí? Ustedes lo ven ahí en la fotografía, colocando esa piedra. ¿Por qué? Porque había que voltear la esquina para continuar la otra pared.
Y si ustedes fijan el tabernáculo, pues tiene 4 esquinas, así de sencillo. Gloria al nombre. El problema es que la gente sigue de largo y no voltea la esquina en el momento que tenía que voltearla. Pues nosotros la dimos por mera gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia fuimos llamados a creer este glorioso mensaje de restauración. Cuando Él nos dijo, salí de Babilonia, pueblo mío, y no toqué lo inmundo. Y eso se hace, y es una mano de fe la que mueve la llave y todo esto, ¿no? Todo esto es glorioso, maravilloso. Espero que el Señor nos haya ayudado porque era un mensaje profundo, larguito. Por eso teníamos que poner la chaqueta de la unción para poder captar lo que el Señor quería darnos. Así que si aparece alguien por ahí diciendo de vuelta de esquina, usted analice por el plano. Ahí está el plano que es la palabra de Dios, está el mensaje, la palabra revelada. A ver si es conforme a eso y no, pues no tenemos por qué hacer caso. Teniendo en cuenta que si la casa queda bien edificada, entonces no será derribada en aquel día. Bien, mis amados hermanos, agradecidos con el Señor, Dios mediante. Bueno, ahí apareció alguien que puso un mensajito. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Ahí aparece con el nombre de Gisele Caposa, que la llamen, que tiene $500,000 para darle porque ya se va a morir de cáncer. Cuando salgan esos avisos así, no los vamos a creer, son mensajes engañosos. Posiblemente hay alguien por ahí que sí quiera de verdad, pero esa no es la manera. Así que no nos vamos a dejar engañar, nos van a poner a llamar porque de repente lo salen, como decimos aquí popularmente, vulgarmente, tumbando. Bien, mis amados hermanos, si hay alguna petición, vamos a orar. Si hay alguna petición, vamos a orar. Los que estamos aquí conectaditos, vamos a orar rogando los unos por los otros. Padre eterno, venimos delante de tu divina y gloriosa presencia. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por el hermano Francisco Holguín. Bendice a este pastor en gran manera, síguelo bendiciendo. Cada día, Señor, su vida ministerial, Señor, su trabajo que hace en la obra de Dios, junto con su maravillosa iglesia y toda su familia, Señor. Padre, si hay alguna petición aquí que yo no he leído, no he visto, tenla en cuenta, tenla mirando, Señor. Padre, y responde a cada una de ellas conforme a la fe de cada uno y también conforme a tu voluntad, Señor, si es lo que le conviene al hermano o a la hermana o al amigo. Padre, si hay algún perdido que sea salvo, que sea libertado si está cautivo, que sea salvo si está perdido y que sea sano si está enfermo. Bajo los méritos de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos sanidad, liberación y salvación para todos aquellos que lo necesiten, en el glorioso y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amados hermanos. Dios mediante, hasta el próximo lunes a las 9 de la noche, aquí con algún tema especial o algún invitado especial. Los voy a dejar con esto tan maravilloso. Nuestro hermano Fabián Palma y esto que dice, tengo un Dios poderoso. Amén, amén. Poderoso, su bendito nombre es Jesucristo. Él es el mismo de ayer, es el mismo hoy y en todos los siglos. Él tiene mi vida en sus manos y solo allí puedo estar seguro. Nada tengo yo que temer, si confío en Él, todo estará bien. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no
Dios que no cambia, sigue siendo el mismo. Y todo lo que hizo ayer lo puede hacer hoy para sus hijos. Si Él mostró su poder haciendo milagros para Israel, otra vez Él puede hacer milagros en mí, si puedo creer. Sí, Señor. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Tengo un Dios que no cambia. Tengo un Dios que no cambia y en este tiempo sigue siendo el mismo. Y todo lo que hizo ayer lo puede hacer hoy para sus hijos. Si Él mostró su poder haciendo milagros para Israel, otra vez Él puede hacer milagros en mí, si puedo creer. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Sí, Señor. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Amén. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Enviamos un cordial saludo también a nuestro